Es importante decir que 90% de los tomates que Estados Unidos importa de cualquier lugar del mundo son tomates mexicanos, jitomate, 90%. Y 6 de cada 10 tomates que ellos comen son hechos en México, 6 de cada 10. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto si es que se lleva a cabo? Porque todavía faltan 90 días. Pues que sus tomates van a ser más caros. Les van a salir más caras sus ensaladas, su cacho. Sin previo aviso, el precio del tomate beefsteak saltó un 40% en los mercados mayoristas, desatando una ola de sorpresa y ansiedad en todo el país. No hubo discursos ni advertencias, solo un comunicado breve. A partir de ahora, tarifa del 17% para todo tomate mexicano. Las consecuencias no tardaron en sentirse como una especie de terremoto silencioso, que sacudió desde supermercados hasta la economía más íntima de los hogares. La noticia corrió como fuego por los teléfonos de importadores y transportistas, atravesando fronteras y dejando en el aire una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que una fruta tan común se convierta de pronto en símbolo de crisis? Durante años nadie pensó en el origen de los tomates que adornaban la ensalada o la salsa de la pasta. El acuerdo de suspensión de aranceles había sido una sombra eficiente, invisible y silenciosa hasta que el 14 de julio de 2025 desapareció de un plumazo. Aquel día la frontera se transformó en un muro económico. Los camiones llenos de tomates mexicanos ya en camino se toparon con una nueva realidad fiscal al cruzar la línea. Importadores lo llamaron un golpe a ciegas. Comerciantes hablaron de una puñalada directa a la despensa. En cuestión de horas, el tomate pasó de ser un ingrediente silencioso a un escaso y codiciado. Los paneles digitales de los mercados mayoristas no solo marcaban la hora, anunciaban el inicio de una crisis. En las ciudades, la reacción fue inmediata. En Los Ángeles, el precio del tomate Roma casi se cuadruplicó. En Chicago, las escuelas eliminaron el tomate de los menús estudiantiles y lo reemplazaron por zanahorias. Restaurantes latinos en Miami improvisaron menús sin pico de gallo, mientras las familias sentían el impacto en sus compras semanales. El tomate, antes un elemento discreto, se volvió protagonista de la escasez. El efecto dominó fue rápido y brutal. María, madre soltera en Nueva York, calculaba el precio de cada libra mientras su hijo miraba los tomates como si fueran golosinas prohibidas. Tom, jubilado de Laredo, giró el carrito al ver los precios y se fue directo a los congelados. En Detroit, los Wilson renunciaron a la ensalada fresca. Cada familia encontraba su propia manera de adaptarse, pero la sensación de pérdida era la misma en todos los hogares. A medida que los menús cambiaban y las recetas se ajustaban, la tormenta empresarial golpeaba fuerte en Florida. Empresas importadoras con décadas de historia cerraban sin previo aviso, dejando a conductores, empacadores y contadores sin trabajo. Cada portón bajado era una señal de que el problema no era solo un precio alto, sino una cadena de suministro fracturada, una economía entera tambaleándose por una simple decisión política. Mientras tanto, desde la capital llegaba un mensaje que pretendía calmar los ánimos, proteger al agricultor norteamericano. Pero la realidad geográfica no obedecía a eslogans. Florida solo produce tomates en invierno. California pierde terreno hace años por las sequías. El Medio Oeste jamás tuvo el clima necesario. La protección resultaba ser en la práctica un abrigo sin mangas frente a un invierno inesperado. En silencio, México planeó su contraataque. Sin protestas públicas ni declaraciones grandilocuentes, ingenieros y empresarios se reunieron para diseñar una nueva ruta. Un corredor ferroviario refrigerado con destino a Canadá. Contenedores de acero inoxidable, contratos blindados y 5 días extra de vida útil para el tomate. El primer tren partió al amanecer sin cámaras, pero con el futuro asegurado. Y así, mientras Estados Unidos lidiaba con la escasez y el alza de precios, Canadá abría sus puertas al tomate mexicano. Contratos a largo plazo, almacenes de última generación y etiquetas bilingües que decían «Producto de Canadá», aunque la semilla había germinado a miles de kilómetros al sur. La lección era clara. Donde unos levantan muros, otros abren caminos. ¿Te gustaría saber cómo esta jugada maestra cambió el destino del tomate y puso a todo el continente a repensar sus cadenas de suministro? El corredor ferroviario entre México y Canadá se convirtió en una hazaña logística digna de manual. Los contenedores refrigerados mantenían el tomate a 1 grado Celsius,
alargando su frescura y garantizando que el producto llegara intacto a supermercados canadienses. Las pantallas de los almacenes en Ontario mostraban los primeros cargamentos mientras las empresas firmaban contratos blindados hasta 2026, inmunes a vaivenes políticos. El mensaje era contundente. Si Estados Unidos ofrecía incertidumbre, Canadá vendía constancia. Mientras los trenes avanzaban al norte, el sur de Estados Unidos sentía el vacío. Almacenes de distribución cerraban, las empresas liquidaban, flotas enteras de camiones y miles de trabajadores quedaban en el limbo. Las exportaciones mexicanas hacia Canadá se dispararon de menos del 1% a casi la mitad del total en apenas 2 años. Y no solo de tomates, fresas, aguacates y pimientos, siguieron la misma ruta arrastrando consigo toda una industria de empaques, transporte y empleo. La crisis rápidamente trascendió las fronteras. Brasil firmó acuerdos para exportar hortalizas a Europa sin pasar por puertos estadounidenses. Corea, Japón y Taiwán enviaron delegaciones a México para estudiar la resiliencia de su modelo logístico. El tomate mexicano se transformó en símbolo global de adaptabilidad y la lección era clara. Diversificar rutas es una defensa contra la volatilidad política. En Estados Unidos, la ausencia del tomate era más que un asunto de precios. Escuelas y comedores se vieron obligados a rediseñar menús enteros. Profesores improvisaban lecciones sobre comercio internacional, describiendo cómo una simple fruta podía alterar la dieta y la economía de millones. El color rojo de las ensaladas desapareció, reemplazado por tonos pálidos y el sabor de la improvisación. Los supermercados estadounidenses también sintieron la presión. Las cadenas de comida rápida eliminaron discretamente el pico de gallo de sus menús, y las Sansing familias comenzaron a ver los tomates como un lujo ocasional. El precio de los vegetales frescos subió un 36% en cuestión de meses, y el gobierno intentaba tranquilizar a la población, hablando de volatilidad temporal. Aunque las neveras vacías contaban otra historia. En respuesta, el USDA lanzó campañas para promover huertos urbanos y tutoriales de conservación casera. Las ventas de frascos y semillas se dispararon. En departamentos diminutos de Nueva York, la gente cultivaba tomates en ventanas y balcones, no por necesidad urgente, sino como acto simbólico de resistencia y autoabastecimiento. Incluso en la política se notaba el impacto. Gobernadores del cinturón del maíz temían represalias mexicanas que afectaran el grano que alimenta a la industria avícola. La palabra efecto, dominó, circulaba en los pasillos del Congreso. Si el tomate podía desencadenar tal reacción, ¿qué pasaría con otros productos esenciales? El fantasma de la ley Smoot-Howe de 1930, que sumió al mundo en depresión comercial, rondaba los debates. La industria mexicana, mientras tanto, florecía. Agricultores invertían en tecnología y sensores de humedad impulsados por contratos. De 5 años y la promesa de un mercado estable. La tarifa que fue tormenta para unos se convirtió en lluvia fértil para otros. El sol brillaba sobre los campos del Bajío y Sinaloa, donde los productores celebraban la resiliencia y la visión. A largo plazo, un productor confesó ante un periodista canadiense: "La frontera dolió un día, pero el tren curó la semana". Universidades de todo el continente estudiaban el caso como ejemplo obligado de cómo una sola decisión política puede transformar industrias enteras. Alumnos masticaban burritos de frijoles en vez de salsa roja mientras digerían la verdadera lección. Apostar todo a una sola ruta es siempre una receta para el desastre. Y ahora, si esta historia te está sorprendiendo, te invito a dejar un comentario con la palabra resiliencia. Cuando vea tu mensaje, sabré que eres de los que buscan adaptarse y crecer ante la adversidad. Dejaré un corazón en tu comentario porque sé que tienes la mentalidad de quienes siempre encuentran una salida. ¿Quieres continuar descubriendo cómo esta crisis redefinió el comercio y la vida diaria en América? La crisis del tomate no solo rediseñó rutas comerciales, sino que también expuso la fragilidad de las cadenas de suministro que parecían inquebrantables. En cuestión de meses, el corredor México-Canadá se llenó de sensores de humedad, sistemas de rastreo por blockchain y plataformas capaces de cargar decenas de contenedores en minutos. Cada tren que partía era una declaración de independencia. Frente a la política volátil, una apuesta por la certeza en medio de la tormenta. Mientras tanto, en Estados Unidos, agricultores y distribuidores se enfrentaban a la dura realidad de la escasez.
Los intentos de desarrollar invernaderos verticales en ciudades como Phoenix tropezaban con los altos costos de energía y la falta de inversión estable. Las negociaciones entre supermercados y productores locales se volvieron tensas. Nadie quería asumir el riesgo de un mercado inestable y sin garantías de volumen. El cambio también se hizo notar en la cultura popular. Programas de televisión mostraban recetas improvisadas. Chefs famosos sustituían la salsa de tomate por alternativas menos atractivas y los memes sobre ensaladas descoloridas inundaban las redes sociales. La ausencia del tomate se volvió tendencia, pero el producto seguía sin regresar a las mesas. La nostalgia por lo cotidiano se transformó en una conversación nacional sobre dependencia y resiliencia. El gobierno publicaba estadísticas y prometía apoyo al agricultor local, pero la realidad era tosuda. Las áreas sembradas seguían menguando y la mano de obra escaseaba. Agricultores en Florida agradecían la intención, pero explicaban que sembrar bajo huracanes y temperaturas extremas nunca sería efectivo. La política de protección se revelaba insuficiente cuando la naturaleza dictaba otras reglas. La subida de precios impactó especialmente a las familias de bajos ingresos. Un estudio de la Universidad de Michigan demostró que la falta de tomate fresco redujo la ingesta de nutrientes esenciales en casi un 30%. El nutricionista Daniel Suárez comparó la situación con quitar ladrillos de un muro. No se derrumba de inmediato, pero tarde o temprano cede. En las mesas el color rojo se esfumó, y los niños aprendieron a vivir sin él. Mientras tanto, la innovación mexicana no se detenía. Nuevos contratos, inversiones en tecnología agrícola y la consolidación de la ruta hacia Canadá y Europa Occidental transformaron una crisis en oportunidad. El mensaje era claro: quien diversifica, sobrevive. El caso del tomate se convirtió en lección obligatoria en universidades de comercio y logística, y la pregunta sobre cómo evitar futuras crisis se volvió tema de debate global. El efecto de la crisis del tomate también despertó a otros países. Brasil, Colombia y Perú reorientaron sus exportaciones. Europa fortaleció sus alianzas alternativas y Asia tomó nota de la importancia de asegurar suministros críticos sin depender de un solo socio. El mundo entero empezó a mirar la alimentación y la logística con ojos nuevos. La seguridad no se da por sentada. Se construye con previsión e inteligencia. En medio de todo esto, los bancos de alimentos de Estados Unidos reportaron una explosión en la demanda de vegetales frescos. El recuerdo de la gran recesión volvía a la mente de muchos y la pregunta era inevitable: ¿qué otro producto podría desaparecer de la noche a la mañana? La lección era urgente y clara. Depender solo de la diplomacia o solo de la tierra es un riesgo que ya nadie puede permitirse. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que detrás de cada alimento hay una red invisible de decisiones, riesgos y oportunidades. Por eso, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna historia que revele los secretos detrás de lo que llega a tu mesa. Haz clic en suscribirse ahora mismo y únete a esta comunidad de curiosos y estrategas. Con la primavera de 2026 asomando en el horizonte, el corredor México-Canadá ya no era una simple ruta, era el símbolo de una nueva forma de entender la seguridad alimentaria. Los vagones refrigerados llevaban no solo tomates, sino también cítricos y berries, consolidando contratos a largo plazo y alejando la dependencia de mercados impredecibles. Cada rueda que giraba enviaba un mensaje claro: la confiabilidad es el recurso más valioso en un mundo de incertidumbre. Mientras tanto, en Estados Unidos, el debate se tornaba cada vez más profundo. Las ensaladas seguían perdiendo color, la salsa de tomate se convertía en un lujo y los titulares se repartían entre la defensa de la producción nacional y la dura realidad de los anaqueles vacíos. Los políticos discutían nuevos aranceles, pero el consumidor sentía el resultado en su bolsillo y en su plato. El tomate ya no era solo alimento, era un espejo de las tensiones entre proteger y cooperar. La historia del tomate desató una ola de reflexión que fue mucho más allá de la fruta misma. Columnistas, economistas y profesores advertían que cualquier sector, desde los chips hasta los fertilizantes, podía repetir este mismo guión si las políticas no se adaptaban al nuevo mundo interconectado. Lo que empezó con una fruta ausente terminó por exponer la fragilidad de todo un sistema. El mayor aprendizaje no fue la nostalgia, sino la urgencia de anticiparse, de construir puentes en vez de muros y de invertir en reglas.
estables que permitan a agricultores y comerciantes planificar el futuro. La verdadera competencia ya no era entre países, sino entre modelos de gestión de riesgo y visión estratégica. Y mientras algunos seguían discutiendo el pasado, otros ya escribían el futuro sobre rieles de acero y contratos blindados. En este viaje descubrimos que una fruta puede ser mucho más que un ingrediente. Puede convertirse en termómetro del poder en laboratorio de diplomacia y en espejo de nuestra capacidad de adaptación. La globalización, lejos de morir cuando se levanta un muro, simplemente encuentra una nueva ruta y sigue su marcha. La confiabilidad, la resiliencia y la innovación se volvieron los nuevos nombres del juego. ¿Qué opinas sobre estos hechos? ¿Crees que la economía mexicana será más fuerte sin Estados Unidos como socio? ¿Crees que los lazos con las otras naciones realmente son honestas o hay una doble intención? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos leer tu perspectiva y enriquecer el debate. Si llegaste hasta aquí es porque la verdad te importa y sabes que el conocimiento es poder. Por eso, te invito a unirte a nuestra creciente familia. Suscríbete al canal ahora mismo. Es completamente gratis y te asegura que no te perderás ni un solo video con los análisis más agudos y las noticias más relevantes. Pero eso no es todo. Para que seas el primero en enterarte de cada declaración histórica, cada noticia de última hora que te afecta directamente y cada análisis profundo que te da una ventaja, activa también la campanita de notificaciones. De esa forma, YouTube te avisará instantáneamente cada vez que publiquemos contenido que no querrás perderte. Tu participación es vital para seguir compartiendo estas verdades y construyendo una comunidad de ciudadanos informados. Nos vemos en el próximo video con más noticias que te mantendrán al tanto de México y el mundo.